Recording in progress. Bueno, estimados y estimadas participantes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la segunda sesión del ciclo de conferencias Herramientas para un buen gobierno. Reciban un cordial saludo del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Esta tarde tenemos la conferencia Enfoque de Género en los Planes de Gobierno, que estará a cargo de las especialistas Janet Yaja Villena y Gabriela Vega Franco. Antes de empezar, quisiera brindarle algunas indicaciones para su participación. Ambas expositoras cuentan con entre 25 y 30 minutos cada una para el desarrollo del tema. 5 minutos antes les estaré enviando un mensaje a través del chat. Durante las exposiciones, los y las participantes pueden realizar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla. Al finalizar las intervenciones, procederé a leer algunas de las preguntas que estén directamente relacionadas con el tema les pediría a todos los asistentes que por favor puedan identificarse y señalar de qué región nos acompañan al hacer sus preguntas. Finalmente, antes de culminar la conferencia, ambas ponentes tendrán 10 minutos cada una para realizar los comentarios finales, en atención a alguna de las preguntas realizadas, ¿no? Asimismo, les recordamos a todos los participantes que para acceder a las constancias de participación deberán permanecer conectados por lo menos el 70% del tiempo de la duración de la conferencia y es necesario además que estén renombrados con nombres y apellidos completos, lo que permitirá registrar su asistencia. Ahora sí, dando inicio a la conferencia de hoy, quisiera presentarle a las ponentes que nos acompañan. Nos acompaña Janet Yaja Villena, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresada de la maestría en Derecho Constitucional de la misma universidad. Se ha especializado en temas de género y políticas públicas. Ha sido directora de Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y consultora para el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y diversas entidades de cooperación internacional. Asimismo, es docente en la Escuela de Administración Pública de Servir, ha dirigido la ONG Demus, Estudio para los Derechos de las Mujeres, y actualmente es secretaria ejecutiva de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. Buenas tardes. También nos acompaña Gabriela Vega Franco. Ella es politóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un máster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid. Es directora de Proyecto Recambio, iniciativa ciudadana que promueve experiencias de formación y debate político para líderes en perspectiva multipartidaria. Ha trabajado en instituciones públicas y privadas vinculadas al ejercicio político, la gestión pública y la innovación social. Investiga sobre partidos políticos y participación ciudadana. Es ex integrante del gabinete de asesores de los ministerios de Economía y Finanzas y de Cultura. Es asociada y ha sido directora ejecutiva de CUNAN y coordinadora del Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Pública de Ciudadanos al Día. Ex líder de innovación social de la consultora global In-Situ y ex jefa de la unidad de análisis político del comercio. Bueno, bienvenidas a ambas. Muchas gracias por acompañarnos. Doctora Janet Yaja, puede iniciar con su presentación. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la escuela por la invitación y a cada uno y cada una de ustedes por la oportunidad de poder compartir algunas ideas, ¿no es cierto?, que considero pueden ser de utilidad para efectos de la elaboración de los planes de gobierno que están digamos, que se tienen que presentar, pero además creo que como un espacio de reflexión para todos los pendientes que tenemos como país, ¿no? Quiero adelantar que entre Gabriel y yo hemos tenido una conversación un poco para dividirnos también los temas, entonces va desde lo más general a lo más específico, más desde quizás el feminismo hacia la democracia, en la idea de poder enriquecer este debate, este momento tan importante en nuestro país, ¿no?
Entonces, justo como me toca más la parte general, o digamos, ¿no?, de lo que significa el enfoque de género, voy a empezar con un tema más bien básico, ¿no? Porque además existe mucho desconocimiento y desinformación acerca de lo que es género, enfoque de género, qué significa transversalización del enfoque de género, ¿no? Voy a abordar un poco el tema de brechas de género, muy ligado a la política nacional de igualdad de género, ¿no? Y finalmente algunas experiencias regionales o locales que pudieran ser relevantes para efectos de tener ideas también de qué poder incorporar o qué seguir alimentando, fortaleciendo en los procesos en los que queremos contribuir, ¿no? Digamos, una cuestión puntual que ya, digamos, no deberíamos discutir, pero como existe muchas veces desinformación acerca de lo que existe, lo que significa género o enfoque de género, voy a empezar con esta diapositiva, ¿no? Que es algo que seguramente todas y todos compartimos, ¿no? Nosotros solemos hablar de género, diferenciándolo del sexo, pensando que el sexo es más bien aquellas diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres, y el género más bien una construcción sociocultural. Yo le llamaría las expectativas que tenemos de los hombres y las mujeres, es decir, las expectativas de lo masculino y lo femenino. ¿Qué espero yo? Y esas expectativas muchas veces están relacionadas, como se ve al lado de arriba en la parte derecha, a determinados atributos o espacios o roles que se asignan a hombres y mujeres. No voy a describir ahora seguramente una serie de características que se suelen asumir para las mujeres versus los hombres, ¿no? Pero, digamos, no estamos ajenos a pensar de que, no sé, las mujeres pueden ser más sensibles, los hombres más objetivos, ¿no? Los hombres más prácticos, las mujeres lloran más, una serie de atributos que se van señalando. Pero no solamente eso, sino que se encasillan también en roles, ¿no? O sea, el tema del cuidado, por ejemplo, a la familia está muy relacionado al tema de las mujeres, y el espacio más productivo o público, productivo, digamos, el tema del trabajo remunerado más a los varones, y en los espacios, el espacio público a lo masculino, el espacio privado a lo femenino. A estas alturas aquí habemos hombres y mujeres y todos dirán, no, pero aquí hay mujeres, es más, yo misma estoy hablando en este espacio, entonces nadie me va a decir a mí de que estoy en el espacio privado, ¿no es cierto?, solamente me dedico a la casa. Lo que pasa es que sí, efectivamente hemos avanzado, las mujeres han salido al espacio público, están, digamos, ejerciendo, trabajan, tienen roles productivos, sin embargo hay estereotipos que se mantienen, y por lo tanto, salirse de ese mandato, esa expectativa, tiene sanciones, ¿no? O sea, es muy diferente, y es el único ejemplo que voy a señalar en este punto para no profundizar más, porque hay hasta diplomados o maestrías de género, ¿no? Pero, por ejemplo, en este momento cuesta más a una mujer salir en una zona oscura en la noche, a altas horas de la noche, que a un hombre, ¿no? Porque seguramente ella puede ser no solamente víctima de robo, sino también un blanco fácil para un delincuente, digamos, sino que es muy probable que al lado de eso también sufra de violencia sexual, como un agregado a la agresión. Eso no necesariamente pasa con los varones, y eso pasa en este momento. Entonces, más, o cosas como las asociaciones, como vamos a ver más adelante, las brechas de quienes se hacen más cargo del espacio doméstico versus el espacio más público, ¿no? El tema, quién hace el cuidado, quién cuida a los niños versus quién está en el espacio más público de desarrollo. Entonces, el problema de los estereotipos de género que suelen asociarse a atributos, espacios y roles, no es que solamente el tema de las diferencias, sino que suelen encasillar, pero además se suele valorar más lo masculino versus lo femenino. Aquí nadie duda todo el trabajo que significa el trabajo doméstico, ¿no es cierto? La pandemia nos ha mostrado lo estresante, lo cansado, lo arduo que es ese trabajo, sin embargo es muy poco valorado, ¿no? Quizás nos acordamos de él fundamentalmente en el Día de la Madre, digamos, pero en realidad hasta el sueldo mínimo para los trabajadores del hogar ha costado bastante de ser reconocidos, ¿no? O sea, se suele valorar más lo objetivo versus lo subjetivo, eso es muy claro en el ámbito profesional, porque se suele pensar que la subjetividad es más bien una cosa más bien esotérica, ¿no? Y sin duda el espacio público respecto al privado, ¿no? También hay una valoración, pero además esta diferente valoración sin duda tiene consecuencias en las vidas de las personas. Yo aquí solamente quiero señalar, quiero hacer una ligación con las personas LGTBI, ¿no? ¿Por qué se discrimina a las personas LGTBI, a las lesbianas, a los gays, a los bisexuales, a las personas trans? Porque justamente no cumplen la expectativa de ser masculino o ser
femenino. O sea, se espera que un hombre no solamente sea fuerte, objetivo, sino que también se espera que sea heterosexual o que sea cisgénero, ¿no? Que es lo, digamos, que su identidad de género sea la misma que su identidad biológica. Y lo mismo de lo femenino. Entonces, cuando uno habla de género, sí tiene relación con las personas LGTBI, pero no para promover que haya más homosexuales, ¿no? O que se acepte la violación a niños. Y digamos, en este ámbito yo creo que todos estamos más o menos de acuerdo, pero como hemos escuchado inclusive a líderes políticos o lideresas políticas decirlo, sí es importante recordarlo. Sí tiene que ver con las personas LGTBI porque justamente, no tanto porque se quiera promover todo lo que he mencionado, sino porque una manera de entender la discriminación y violencia que sufren es porque justamente no llenan la expectativa de lo que se espera de este mandato hegemónico, ¿no? Pero bueno, más allá del tema de la construcción social y de la diferente valoración, sí es importante señalar de que esto tiene consecuencias en la vida de las personas, ¿ya? Y aquí estoy colocando el modelo causal de una política. Este cuadro de acá está reconocido en el Decreto Supremo 008-2019 MIMP, en la Política Nacional de Igualdad de Género, que antes de señalar qué objetivos va a tener, un poco que explica, ¿no? Creo que podemos cuestionar esta política, seguramente mejorarla, pero creo que es un buen instrumento, al menos para problematizar cuáles son las causas y las consecuencias. Entonces, esta política que se aprueba en el 2019 dice que el problema es la discriminación estructural, está mal escrito, disculpen, contra las mujeres, pero, y que tiene causas y tiene consecuencias, e identifica las causas fundamentalmente en los patrones socioculturales discriminatorios, ¿no? La ENARES, hace un par de años, ha dado data estadística sumamente preocupante, ¿no? Por ejemplo, más del 50% de la población piensa que las mujeres primero deben de ser amas de casa, madres o esposas y después realizar sus sueños. Entonces, hay una expectativa de más del 50% de la población de que las mujeres sigan en el espacio doméstico, sigan pensando que su única forma de realización o la principal forma de realización es la familia, desconociendo sin duda otro tipo de aspiraciones que pueden ser profesionales, políticas, sociales. Normas y cultura, o sea, normas y cultura institucional que refuerza la situación de inferioridad. Esta primera está vinculada con cómo como Estado no se tiene un enfoque de género, lejos de alejarnos de los patrones, más bien lo replicamos, y eso lo podemos ver, digamos, en normas, sentencias, fundamentalmente, que finalmente a veces lo que hacen es fortalecer estos estereotipos. Cuando hay un juez, por ejemplo, que señala que una víctima ha tenido, no ha sido violada porque tenía una ropa interior color rojo, más o menos tiene el estereotipo que las mujeres que tienen determinado tipo de ropa interior en el fondo son violables o salen a la calle para ser violadas, por lo tanto no se las puede violar, ¿no? Porque ellas siempre quieren tener relaciones sexuales. Entonces, por ejemplo, una sentencia como esa es una expresión de cómo el Estado reafirma estos patrones socioculturales, pero además habla de la división sexual del trabajo. Y esto es muy importante porque vamos a darnos cuenta de cómo es que al lado de los estereotipos también hay cuestiones reales que tienen que ver con cómo las mujeres o sea, se siguen encargando directamente o indirectamente del trabajo doméstico. Y digo directa o indirectamente porque si es que no lo hacen ellas mismas, encargan en otras mujeres que pueden ser trabajadoras del hogar o familias, ¿no? Esta responsabilidad. No quiero decir que no haya varones que lleguen dentro de este espacio, pero sin duda todavía es un desafío. Y como consecuencia se habla de la violencia, el tema de la salud reproductiva, la participación de las mujeres en el espacio de decisión y todo lo que tiene que ver con derechos económicos y sociales, ¿no? Cuando a mí, o sea, digamos, a veces se piensa que hablar de género es hablar de violencia nada más, ¿no? Creo que un salto que hemos ido dando en los últimos años es pensar que la violencia es más bien una consecuencia de la discriminación. Y si uno ve un mapa conceptual de la violencia, se va a dar cuenta de su relación. O sea, de hecho, en los países donde hay, por ejemplo, más paridad, ya en los espacios de decisión política, hay una asociación estadística con menos violencia, ¿no? En aquellos países en los cuales hay más tolerancia a la violencia, obviamente hay más violencia, ¿no? Hay una asociación también estadística al menos, hay evidencia de eso,
el acceso al trabajo y la prevalencia de la violencia. Entonces, no podemos aislar y decir, yo estoy contra la violencia y desconocer todos los demás factores que están aquí. Aquí hay algunos datos, Gabriela va a desarrollarlos más minuciosamente, pero quería centrarme en esto solamente para mencionar algunos puntos que nos deben llamar la atención, ¿no? O sea, por ejemplo, en prevalencia de la violencia en general está bajando. Uno lee la ENDES y ve una disminución permanente, pero que no es de las más graves. La que baja es fundamentalmente la violencia psicológica. A nivel nacional es 54.9 según la última ENDES del 2021, sin embargo en Madre de Dios asciende a 70.6. Este dato es importante porque creo que cada uno debería de buscar la ENDES, identificar cómo está su región en términos de la violencia, porque acá hay una distancia alta, ¿no? Y habría que ver qué es lo que pasa. El tema de salud sexual y reproductiva, digamos, uno de los ejes que he tomado es embarazo adolescente, que está en 8.2. Sin embargo, en la selva es 14.7, ¿no? Ya no he podido identificar datos más minuciosos en términos de brechas a nivel de regiones, pero hay algunos puntos que me parece importante señalar, ¿no? En derechos sociales, hay un dato que tiene que ver con el tema de la división sexual del trabajo y que yo creo que es muy importante cuando estaba en la Dirección de Igualdad de Género, un estudio hicimos un estudio sobre autonomía económica y el impacto de la pandemia. Un hecho que resaltaba mucho es cómo la presencia de los niños menores de 6 años en una familia podía tener un impacto diferente en un hombre y una mujer. Y de hecho, la tasa de ocupación con el primer hijo, o sea, la tasa de ocupación entre un hombre y una mujer sin hijos es del 5%, ¿ya? Pero con el primer hijo, esa tasa se incrementa a 10 puntos más, o sea, se eleva, y por cada hijo adicional, la tasa de ocupación de una mujer es 5% menos que de un hombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, el impacto de los hijos menores de 6 años, no porque nazcan, ¿no? Porque, digamos, son bienvenidos en principio y si son deseados, digamos, mucho mejor, si han sido esperados y todo. El problema no son los niños, el problema es la división sexual del trabajo, ¿no? Porque no se comparte o no hay un Estado, o sea, nuestro Estado todavía no tiene un sistema de cuidado que fortalezca. Y de hecho, las mujeres, según LENUT, casi no se nota ahí, que es una encuesta que tendría que actualizarse, trabajan a la semana 23 horas más que los hombres. Ya si es que en el trabajo doméstico, si uno gradúa y combina trabajo doméstico versus trabajo remunerado, se va a dar cuenta que la diferencia es menor, pero igual las mujeres siguen trabajando más que los hombres. Y claro, tener una recarga tan alta en el espacio doméstico te imposibilita trabajar, estudiar, tener espacios de ocio, ¿no? Y por lo tanto va a tener un impacto en la presencia de las mujeres en espacios de decisión. Hay varias cifras, yo quería quedarme fundamentalmente con el tema de los funcionarios y funcionarias en cargos directivos del Estado, según el último informe de Servir, digamos, de 100% los cargos directivos que corresponden a mujeres es el 43%, hay más hombres, ¿no? Y me parecía, digamos, este dato no tiene que, pero está relacionado con presencia de mujeres en espacio de decisión, pero también con derechos sociales. Un dato de Servir de este año, o sea, de la publicación de este año, señala que a nivel nacional los hombres en el Estado ganan 10% más que las mujeres, ¿ya? Sin embargo, en Apurímac la diferencia es 63.5. Entonces la diferencia es mucho mayor. Y lo menciono fundamentalmente porque es necesario tener información diferenciada por región. Aquí yo sé que no se ve nada, ya está lleno de colores, pero en el fondo quería transmitirles esta página web, que es ay no, se fue perdónenme, lo que pasa es que por colocar eso en mi pantalla salió justamente el enlace. Esta es una página web que ha hecho la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas del MIM, donde ustedes van a poder encontrar, en base a encuestas nacionales, toda la data por región que les va a permitir identificar cómo está en cada uno de los objetivos de la Política Nacional de Igualdad de Género, las cifras, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que hay diferencias importantes, y por eso es importante el tema del trabajo en el territorio, ¿no? Sin duda hay políticas nacionales, ¿no? Que van digamos, que dan las directrices que se deben de seguir,
pero es en el territorio donde uno puede identificar las diferencias. Y además quería señalar otro concepto, que es el de mujeres. De hecho, la política aborda el tema de mujeres en su diversidad. Y lo que, digamos, en los 90, al comienzo de los 2000 más o menos, hablábamos de mujer. Todos los que trabajamos derechos de las mujeres era mujer, la mujer, no sé. De hecho, la Convención de Belén do Parás es Convención para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer. La CEDAW, que es otro tratado internacional, también es la Convención para eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer. Pero hay un salto, cuando se identifica que no existe el sujeto mujer, sino que son las mujeres. Entonces no solamente tenemos que tener digamos, en vista o con claridad qué es lo que pasa en cada región, sino también identificar quiénes son las mujeres. Aquí yo he puesto fotos de mujeres que han liderado procesos, ¿no? O sea, son mujeres trans, ¿no es cierto? Está la presidenta de la Organización de Personas de Talla Baja, ¿no es cierto? Digamos, hay quien ha ganado un concurso de matemática a nivel internacional, digamos, como tarea, identifiquémoslas quiénes son para conocer sus nombres, ¿no es cierto? Pero, digamos, quería traer esta foto un poco porque cada una de ellas representa efectivamente a mujeres, pero que tienen, o sea, que compartiendo la discriminación tienen necesidades y problemas específicos, ¿no? Entonces, digamos, siempre hay que tenerlo en cuenta, en tanto una mirada que homogeniza lo que va a hacer es desconocer y por lo tanto seguir manteniendo la discriminación, ¿no? Erradicar un dato, digamos, como preguntas nada más, ¿ya? O sea, ¿quiénes denuncian las esterilizaciones forzadas en este país? ¿Denuncian las mujeres del sector, no sé, pues de Miraflores de Lima? ¿No? ¿Son las mujeres de zona urbana, de clase alta, profesional, quienes han denunciado las esterilizaciones forzadas? No. ¿Quiénes denuncian hostigamiento sexual en las calles? ¿Son las adultas mayores? Quienes más denuncian no son. Quienes más denuncian son las adolescentes, ¿no? Y así pudiéramos ir identificando el tema del acoso sexual en las calles, o sea, las diferentes formas de violencia, pues, siendo graves en todos los casos, pueden tener impactos diferenciados y formas diferenciadas dependiendo. Y lo mismo pasa con todas las dimensiones que se abordan en el marco de la política nacional. Digamos, esto pudiera ir, porque además los estereotipos son cruzados, ¿no? Y antes de entrar a la política nacional, quería quedarme con este cuadro que suele compartir CEPLAN, acerca de cómo se enlaza el acuerdo, bueno, lo que es la política de Estado, la política general de gobierno. Nosotros tenemos ya una política general de gobierno, este gobierno que ha sido aprobado el año pasado, las políticas nacionales y cómo la política nacional alumbra el ámbito regional y la política nacional, ¿no? Y además cómo esto tiene que alumbrar los planes de desarrollo concertado, tanto local y regional, ¿no? Entonces, en este, digamos, esquema, lo que yo puedo identificar es que en el Perú lo que existe es la Política Nacional de Igualdad de Género, que fue la primera política, además, que se dio en el marco del Reglamento de las Políticas Nacionales, fue en el 2019, de hecho fue pionera, que es la que mostraba el mapa causal que mencioné hace un momento, ¿no? Y que compromete a diferentes sectores y también a obviamente a gobiernos regionales y locales. Ahora, este cuadro lo traigo porque pareciera en nuestra historia que hay una asociación fundamentalmente de género con violencia. Y uno ve estas normas, y aquí ustedes pueden ver leyes, planes, programas presupuestales incluso, o el trabajo en sistema de justicia, no voy a detallar, pero van a ver muchas bolitas, ¿no?, en el abordaje de la violencia de género respecto de la igualdad. Hemos centrado a trabajar el tema de los derechos de las mujeres fundamentalmente por violencia y es por ahí donde hay más ejemplos. De hecho, el tema de que tengan programas presupuestales del 2012, este institucional del MIM que tenía algunos puntos con gobiernos regionales y este PPOR en el 2019 muestra la prioridad que ha tenido. Esta priorización no necesariamente ha existido con todas las dimensiones de igualdad de género, ¿no? Han habido planes, Plan de Igualdad de Oportunidades 2000-2005, ¿no es cierto?, el PLANIG, y ahora la PENIG se convierte en la norma más importante, mientras que en violencia hay hasta 2 leyes, ¿no? La Ley Marco en Igualdad de Género es la LIO, que ya está a estas alturas desfasada, ¿no?, pero que es el marco que se señala.
Bueno, voy a correr un poco porque estoy un poco tomada de tiempo. Evidencia de esta prioridad es de que si existe un sistema articulado a nivel nacional, regional, provincial y local, es fundamentalmente en el eje de violencia, lo que no quita que en el marco de los planes se hayan creado en su momento instancias de articulación de igualdad de género en los gobiernos regionales o en los gobiernos locales. Pero la que está institucionalizada a nivel de ley por la ley 3036-4 es justamente la de violencia. Y más bien, el tema de la política aborda justo estos ejes: la reducción de la violencia, derechos sexuales y reproductivos, el tema del el acceso a espacio de decisión, los derechos económicos y sociales, pero también tiene ejes con el tema del trabajo en el Estado, reducir barreras institucionales, ¿ya? Y el tema de los patrones que vendrían a hacer las campañas. Yo voy a pasar a tocar este tema, porque sé que tengo poco tiempo y creo que ya me he entusiasmado mucho, ¿ya? A abordar esta parte de aquí. Igual después podemos conversar un poco de las experiencias. A estas alturas del desarrollo del enfoque de género, se habla de enfoque, o sea, de género, enfoque de género, que finalmente son los lentes con el cual yo me acerco a la realidad. O sea, yo podría hacer algo y no tener enfoque de género, y sin querer poder tener un impacto de género. O sea, yo puedo hacer algo y empeorar las relaciones de género en la comunidad en la que llego, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo bien concreto. O sea, se suele pensar que cuando llega una gran empresa, por ejemplo, en la zona rural, llega trabajo, ¿no? Llega progreso, ¿no? Sin embargo, hay evidencia de algunos casos en los cuales llegan, ¿no? No tienen enfoque de género y no toman ninguna decisión respecto a eso, y lo primero que se hace es contratar a todos los hombres que que viven por ahí, que se dedicaban antes a la agricultura, por ejemplo, ¿no? Lo que está muy bien, digamos, porque además hay libertad, o sea, pueden decidir hacerlo. ¿Ya? Y sin querer eso puede impactar en las dinámicas familiares. Entonces, antes, digamos, las mujeres trabajaban en la casa y apoyaban en la agricultura, y los hombres eran los que hacían la agricultura. Ahora de pronto tienes a mujeres que se encargan de todo ese espacio más la carga familiar. Y si es que la empresa lo que piden es que el hombre vaya a trabajar, digamos, y viva en la zona de la empresa, eso sin duda va a tener un impacto en esa familia, un impacto en esa comunidad. Entonces, el enfoque de género lo que te dice es que tú, al hacer algo, vas a tener algún mínimo, vas a empeorar, puedes mejorar o puedes mantener. Entonces, en ese marco es que se coloca el tema de cómo es que podemos transversalizar el enfoque de género en el trabajo que desarrollamos. Y nosotros podemos pensar fundamentalmente en esta parte de aquí, la de bienes y servicios, porque nosotros proveemos servicios. O sea, soy, no sé, la Municipalidad de Lima y tengo una casa de la mujer, ¿no? Soy la municipalidad el gobierno regional de Ayacucho y tengo un CASE, que es todo un sistema por el cual trabajan con el tema de violencia, con el sistema de justicia, un local, ¿no? Entonces tengo ese servicio. ¿Cómo yo en el servicio que presto, o cómo es que en los servicios de salud materna tengo enfoque de género en la provisión? O es que yo o en educación, ¿cómo es que enfoque de género en educación sexual integral incorporo el enfoque de género, ¿no? Alguien que no incorpore el enfoque de género, lo que podría hacer es, por ejemplo, como se dio en algún momento, en el 2002, 2003, empezar a difundir información como método anticonceptivo, el método del ritmo, negándose a dar información, por ejemplo, de métodos modernos, ¿no? Como pueden ser pastillas anticonceptivas, inyecciones, no sé. Entonces, lo que más conocemos es el enfoque de género en la provisión de servicios. Pero existen lineamientos aprobados el año pasado donde explican, y existen antecedentes. Yo vi buscando normas de justo transversalización del enfoque de género del gobierno regional de San Martín, me parece del 2016-2017, una norma donde ya abordaba diferentes aspectos, ¿no? El tema del planeamiento, o sea, cómo es que yo me pongo objetivos concretos para cerrar brechas en el espacio territorial en que voy a intervenir. ¿Cómo es que coloco en el sistema de programación multianual y gestión de inversiones? O sea, ¿cómo invierto? Y aquí no solamente está en que la inversión que yo vaya a cerrar brechas, por lo tanto tengo que tener un diagnóstico con data de a dónde voy a intervenir, sino también podría pasar de cómo es que yo en la inversión contrato mujeres y hombres a la vez. O sea, no solamente, digamos, de manera direccionada, digo, yo en este proceso voy a
también tener una participación de mujeres en este espacio y no solamente voy a mantener un sistema de división de trabajo donde se las excluye, ¿no? En la organización institucional es fundamental, son cuántas mujeres hay en cargos directivos. Ojo, en los cargos de confianza, por ejemplo, tranquilamente se podría decidir que haya paridad, ¿no? Como es lo que ha pasado algunas veces en los ministerios o ahora en la Suprema del Poder Judicial. Pero también todo el tema de hostigamiento sexual, ¿no? El trabajo de la conciliación de la vida familiar con la vida laboral. Si yo pongo, obviamente, capacitaciones los sábados y domingos, lo que va a pasar es que las mujeres no van a venir, ¿no? Por ejemplo. Y además, bueno, el tema del presupuesto, que está muy, muy relacionado con no solamente, digamos, cómo le asigno presupuesto a las cosas, porque a veces hay muy buenas iniciativas que tienen cero presupuesto, ¿no? Sino también cómo es que lo promueven en los presupuestos participativos, cómo puedo tener una cuota para todos los proyectos que tienen de género, o cómo es que también, bueno, fundamentalmente sería eso, y finalmente en el tema de seguimiento y evaluación, que está muy relacionado, por eso está con el mismo color, con planeamiento estratégico, que tiene que ver con los indicadores, las metas, el monitoreo, para ver el impacto que se está teniendo en términos de lo que se avanza, ¿no? Finalmente, ya para cerrar, es importante señalar de que, de acuerdo a un decreto supremo, el 005-2017 MIM, cada institución del Ejecutivo y todos los gobiernos regionales deben de tener un mecanismo de igualdad de género, ya que es el que justamente se tiene que encargar de transversalizar el enfoque de género en su institución. A nivel subnacional, las 25 regiones tienen sus mecanismos de igualdad, y según la información del MIM, 15 a nivel provincial y 12 a nivel distrital, ¿no? Porque hay una instancia que se tiene que encargar de este proceso, y lo importante sería que tuviera recursos y además la posibilidad de poder trabajar en todas estas dimensiones. Yo solamente, para cerrar algunas ideas finales, hay varias iniciativas que se están gestando desde hace varios años, que tienen que ver con salud, con violencia, sin duda, las instancias de transversalización, de articulación con salud sexual y reproductiva. Bueno, en la medida que salud está descentralizado, además hay una competencia directa de los gobiernos regionales, ¿no? Loreto ha sacado una norma acerca de adolescentes, por ejemplo, el año pasado me parece, y ahí incorpora el tema de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que es importante, o sea, reconoce el tema de las diferencias de género, ¿no? Pero más allá de las iniciativas, sí creo que hay un proceso importante de reflexión individual, ¿ya? Pensado más allá de los conceptos que finalmente todos están escritos en normas ya aprobadas, sí creo que hay un elemento que tiene que ver con que uno no puede tener enfoque de género si es que uno tiene estereotipos. Y claro, lo desafiante de todo es que todos tenemos estereotipos. O sea, todos tenemos que entrar a trabajar este tema sabiendo que somos parte de una cultura machista, ¿ya? O sea, la data lo dice, ¿no? No es que lo esté inventando, ni que, bueno, racista y también homofóbica y transfóbica. Entonces, yo cuando me acerque a un servicio público, una entidad pública, tengo primero que reconocer eso, porque no pasa porque el otro crea que, no sé, pues un gay no debe trabajar, ¿no? O a una lesbiana le tienen que quitar sus hijos, ¿no? O las mujeres no pueden salir, no pueden tener varias parejas, digamos, más allá de la opinión que tenga, porque si no, sino que si es que yo entro a un servicio público y me guío de esos estereotipos, lo que voy a hacer es justamente discriminar. Y sí es importante identificar, digamos, nuestros antecedentes, porque creo yo misma me concibo como alguien que día a día lucha contra sus estereotipos machistas, racistas, homofóbicos y transfóbicos, y los invito a ese proceso, porque sin ese proceso personal todo lo demás es más o menos poesía. Bueno, todos estamos en contra de la violencia por la igualdad, pero creo que el proceso personal es mucho más desafiante, y desde ahí es donde uno puede generar y servir mejor y hacer servicio público con seriedad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su participación. Ahora le doy pase a Gabriela Vega Franco para que pueda iniciar su presentación. Tu micrófono está apagado. Ahora sí.
Hola, hola, buenas noches ya, casi, ya el cielo se oscureció. He visto que hay gente conectada de un montón de regiones, Piura, Trujillo, eh, Arequipa, Lima, Cusco, Ica, Huancavelica, Ucayali, distintos distritos de cada una de ellas y provincias, así que muchísimas gracias por estar con nosotros ahora y muchísimas gracias de hecho a la Escuela del Jurado Nacional de Elecciones que nos invita hoy día a hacer esta sesión. Eh, yo, como les adelantó Janet, nos hemos dividido, así que a mí me toca hacer una mirada aterrizada, tal vez un poco más a ciertos retos concretos que van a tener que mirar cada uno de ustedes en su distrito, en su provincia, en la región que cada uno de ustedes ha puesto por el chat, porque cada uno de nuestros territorios tiene condiciones diferentes, vive condiciones diferentes, y nuestra convivencia y nuestra manera de gestionar el territorio y a las personas que, si es que nos dan sus votos, porque sé que todos ustedes están participando de estas elecciones, esperando poder hacer ese servicio público del que hablaba Janet, pues podamos hacer un zoom, una mirada más profunda en cada uno de los indicadores que correspondan a nuestros espacios de trabajo, ¿no? Para empezar quería, vamos a ver si esto me permite, conversar un poco sobre qué significa trabajar con enfoque de género, ¿no? Y Janet nos ha adelantado bastante y explicado bastante sobre el marco normativo sobre el que estamos trabajando y que cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas del Perú estamos dispuestos y obligados y llamados a trabajar. Sin embargo, hago aquí alto un segundo porque sé que aquí conectados podemos estar personas que no solo venimos de territorios y lugares diferentes del Perú, sino que vivimos de experiencias de vida distintas, de maneras de pensar diferentes y objetivamente hablando de partidos políticos, me imagino, porque no creo que solamente estén aquí conectados solamente partidarios de un partido político o de una misma lista. Así que lo más probable es que en este espacio seamos personas que pensemos distinto, ¿no? Y por eso los invito a ver esto como preguntarnos qué significa hacer gestión regional y local en democracia. Y para esto les presento una definición súper mínima y en verdad bastante descarada, porque esto desde la ciencia política y desde la experiencia de cada uno de ustedes, me imagino, pues tiene un enorme debate, ¿no? Pero la democracia es un sistema de gobierno, es un conjunto de valores que se sostienen en al menos estas tres condiciones básicas, ¿no? Un sistema de elecciones libres, independientes, plurales y competitivas, del que todos formaremos parte este octubre, un conjunto de reglas, libertades, pesos y contrapesos que garanticen que no haya poder absoluto, un sistema político en el que no solamente hay un actor, sino hay múltiples actores y cada uno de ustedes tendrá un rol diferente dentro de un distinto nivel del Ejecutivo, pero hay otros poderes. Pero la democracia es, sobre todo, una comunidad de ciudadanos y ciudadanas que en igualdad de derechos y posibilidad de ejercerlos, participa, construye y vigila esa democracia. En ese sentido, en este pequeño punto C están escondidas pues todas nuestras luchas tan grandes para que cada uno de los peruanos y peruanas en nuestro país tenga una vida digna, ¿no? Y ahí cada uno de ustedes sabe mejor que nosotros qué afecta en el territorio que ustedes viven, la realidad para que estas personas que somos podamos gozar, disfrutar, ejercer nuestros derechos de la misma manera, ¿no? Y entonces, en la llamada de esta sesión que estamos haciendo junto a Janet para la escuela, es una llamada a todos aquellos que busquen combatir que en el Perú cada mes por lo menos 13 mujeres sean asesinadas en contextos de desigualdad de poder por varones, que 6 de cada 10 personas en nuestro país acepten, toleren o justifiquen la violencia contra las mujeres, que un tercio de peruanos cree que si una mujer es infiel debe ser castigada por su pareja con todo lo que implique ese verbo, que un cuarto cree que las mujeres debemos estar dispuestas a tener relaciones si nuestra pareja lo desea, que 13 de cada 100 embarazos sean de jóvenes de entre 15 y 19, que el 99% de casos de violación a menores sean víctimas las mujeres y el 21% sea de niñas menores
de 11 años, que al menos 15 de 100 madres de menores de 19 años vuelva a quedar embarazada en su adolescencia, que 117 niñas menores de 11 años hayan dado a luz entre el 2012 y el 2021, que en este último año 1 de cada 12 personas haya sido víctima de violencia física por su pareja o su expareja, que más del 60% de las personas que se consideran parte de la comunidad LGTBI encuestadas por el INEI afirme haber vivido actos de discriminación y violencia física, que de las 30 horas semanales que en promedio requiere un hogar para funcionar 24 sean asumidas por mujeres, que en un mes típico las mujeres solo aportemos el tercio del presupuesto familiar de un hogar, que nuestro salario mensual sea en promedio 20% menor al de los hombres, que más del 50% de personas en nuestro país piense que las mujeres tenemos que, como decía Janet, cumplir primero nuestro rol de madres y esposas antes que nuestros sueños y anhelos, que más del 50% de mujeres que tienen empleo vulnerable, y que nuestra brecha de ingresos con los hombres ha subido en el 2021 a 25%, que aunque nos graduemos por igual, solo 1 de cada 10 lugares en los directorios de las empresas más grandes de nuestro país sea ocupado por mujeres, y solo 1 de cada 4 de las gerentas de estas empresas sea mujer. Que haya menos de 9% de candidaturas femeninas en las elecciones regionales y locales de las que ustedes están formando parte, y que de hecho en 3 ocasiones, 2006, 2010 y 2018, no tuvimos ninguna gobernadora regional, no elegimos ninguna mujer gobernadora regional. Y que el 40% de las candidatas que participaron en las elecciones regionales, y acá alguna de ustedes es candidata a alcaldesa, gobernadora, regidora o consejera, 40% declara haber sufrido acoso político, y el 71% que fue a manos de presidentes regionales. No importa cuán diversos seamos en esta sala, es para mí imposible pensar que alguna de estas cifras no les haya resultado alarmante, y que el deseo de región, provincia, localidad que ustedes desean construir, no hayamos combatido todo esto que he mencionado. En ese sentido, como decía Janet, no estamos solamente hablando de violencia, hablamos de empleo, de desarrollo económico, de justicia, de convivencia, de educación, de salud, de servicios sociales, de política. Y esto es importante para toda la ciudadanía. De hecho, les mostraba este cuadro que no lo he hecho yo, ya quisiera, es del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que nos hace una reconstrucción desde hace cuántos años venimos tratando de combatir estos temas. Y de hecho les contaría, por ejemplo, que somos pioneros en tener en la región, de los primeros que tuvimos un ministerio y una entidad encargada de la lucha por los derechos de la mujer en el gobierno del presidente Fujimori, pero también que nuestra ley de igualdad de oportunidades la tuvimos en el gobierno del presidente García, que esta octava política de promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación se dio en el Acuerdo Nacional en el gobierno del presidente Toledo, y que esta política que nos ha presentado Janet en realidad se hizo en 2019 en el gobierno del presidente Vizcarra. Podemos ver que desde hace bastante más de lo que nosotros podríamos creer, venimos luchando por poner estos temas en agenda, y venimos armándonos de una serie de leyes y de marcos para poder trabajar en esto. De hecho, el CEPLAN en 2019 trabaja la visión país del Perú al 2050, ¿no? La defensa de la persona humana y su dignidad, y el desarrollo inclusivo en igualdad de oportunidades. De hecho, crea uno de estos puntos claves, como el de que las personas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades sin discriminación para gozar de una vida plena, que ninguna persona pierda su potencial por causales evitables, que garanticemos la educación, la salud universal, y que la familia sea un espacio de desarrollo integral para las personas, y no, como hemos visto en las cifras, un espacio de violencia, un espacio de recorte de nuestras capacidades y nuestros
recursos para hacer y tener una vida plena. ¿Por qué les hablo de este caso y este caso del CEPLAN? Porque no es que el jefe del CEPLAN se sentó y escribió con su equipo, es que se hizo una construcción colectiva, 91 espacios de diálogo, los 24 departamentos en la región del Callao participando, más de 4.600 personas, encuestas, todos nos alineamos en la búsqueda de esta igualdad y combate con las de las desigualdades que tenemos hombres y mujeres. ¿Y por qué en los planes de gobierno? Porque en realidad el plan de gobierno es esa bisagra entre el proceso electoral y lo que ustedes van a compartir con la ciudadanía para ser elegidos, y la gestión que van a ejercer dentro de los cargos de elección popular que en buena hora podrán acceder a través de estas elecciones. Y por eso el plan de gobierno, que de hecho hay, y ya me imagino habrán mirado, porque estamos a puertas de tener que presentarlo, los formatos que el Jurado Nacional de Elecciones nos solicita de plan de gobierno y de resumen de plan de gobierno, y nos vemos en la tarea de pensar cómo logramos comunicar nuestra visión y nuestro plan de trabajo para la circunscripción que nos toque, de manera que sea representativo, que sea accesible, que sea objetivo, preciso, veraz, transparente, sencillo y amigable, que sea capaz de movilizar en el proceso electoral y de permitirnos conectar con las demandas de la ciudadanía. Pero el plan de gobierno, de hecho, como decíamos, es obligatorio, es público, tiene que ser estructurado, y aunque no sea sancionable ni fiscalizable, lo cierto es que debería ser la manera en que nosotros nos comuniquemos con la ciudadanía y ofrezcamos algo que, cuando lleguemos al tercer cuadrado, podamos cumplir. Y por eso nuestro plan de gobierno tiene que ser integral, tiene que ser coordinado, tiene que ser participativo, multidisciplinario, articulado, eficaz, competitivo. Y esto, para que puedan seguir mirando y conociendo un poco más, el Instituto Peruano de Derecho Electoral tiene una serie de manuales y de clases que ha llevado sobre el proceso de elaboración de planes de gobierno, así que no me toca explayarme por ahí, pero sí los invito a mirar cómo armar este plan de gobierno, y no solo porque lo pide el Jurado Nacional de Elecciones, sino porque la ciudadanía dice que en realidad es en las propuestas del candidato que se fija para poder votar. Entonces no estamos hablando de algo que vaya a quedarse archivado, no debería ser una serie de elementos inconexos que solamente entrego en fecha para que no me impidan postular. Debería ser un compromiso, una primera oferta, una primera vinculación con la ciudadanía que me comprometa no solamente en las elecciones, no solamente en el proceso del jurado, sino en la propia gestión. Y esta mirada transversal que tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres nos obliga a pensar en la identificación de la desigualdad y el análisis sobre ese impacto, planificar estratégicamente, como decía Janet, asignar presupuesto, implementar, evaluar. Y con esto yo creo que nos hemos puesto un poco en autos y compartido lo que estamos conversando y sobre lo que no estamos conversando. Y no pensemos que ahorita estamos conversando sobre cómo priorizar a las mujeres en detrimento de los hombres, o victimizarlas y pensar que es un problema en las que ellas solamente pueden ser protegidas porque no tienen agencia, o que busquemos soluciones que solo ayuden a cumplir a las mujeres mejor sus roles, ¿no? O solo a ellas integrarlas, ¿no? Sino más bien que lo que estamos trabajando aquí y lo que estamos conversando es un espacio que nos permita reflexionar sobre las relaciones que existen entre hombres y mujeres, pensar que los problemas que tratamos de resolver son problemas que buscan transformar las desigualdades que existen en esta dinámica que tenemos entre hombres y mujeres, en las que buscamos que ambos se beneficien de las acciones que vayamos a implementar, ¿no? Y por eso creo que es clave que en esta línea podamos arrancar, como les decía, identificando cuáles son las principales brechas de desigualdad que tenemos en la región, provincia y distrito que estamos postulando, e incorporarlas en nuestros diagnósticos, en nuestros planes, en nuestros instrumentos de gestión. Janet les hacía mención de la encuesta ENDES. Yo les invito a mirar también el aplicativo que tiene el MIDIS, que se llama MIDIS Distrito, para poder mirar las cifras para su localidad, o el observatorio del MIM, para poder hacer, así como les decía, una revisión a detalle de
cuáles son los problemas que afectan a mi región. De repente los que he mencionado yo no son los que afectan exactamente su distrito, o están permeados de otras variables que hay que mirar, y para eso, pues, no solamente salir a la calle y mirar a la realidad, sino también conversar, organizar conversatorios y mirar la data que el Estado, en alguno de los casos, ha logrado recoger con bastante asertividad. Luego, insistíamos con el presupuesto, porque de buenas intenciones no vamos a cambiar la realidad de las comunidades que estamos intentando intervenir. Pero luego, en el tercer nivel, promover la participación activa de mujeres en esos espacios, en el presupuesto participativo, en el plan de proyectos de inversión, en la rendición, en la vigilancia ciudadana, en las audiencias públicas, y en cada mecanismo y espacio que creemos de participación ciudadana. Creo que en ese sentido, la manera en que el municipio y cada uno de ustedes, como consejeros, como regidores, como alcaldes o como gobernadores regionales, la manera en que ustedes se relacionen, digamos, activamente intentando poder tener un espacio que garantice lugar para los hombres y para las mujeres en su diversidad, como mencionaba Janet, es fundamental. Y un cuarto punto que habla de fortalecer la institución interna. Y lo digo ¿por qué? Porque se trata de trabajar y fortalecer nuestras capacidades. Si nos hace falta información, si nos hace falta mayores precisión en los términos, si nos hace falta mayor data, pues hay una serie de organizaciones, está el PNUD, están diferentes centros, por ejemplo, en el Perú andino, el centro Huamampoma de Ayala, están Transparencia, están diferentes organizaciones que nos pueden ayudar a articular mejor estos planes y esta manera de fortalecernos como equipo, pero también para generar ambientes seguros y equitativos para los trabajadores. Cuando hablaba de acoso político, cuando hablaba de hostigamiento, no hablaba de la calle, hablaba de ustedes mismos como candidatos, de ustedes mismos como autoridades, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener como meta. Y en esa línea de pensar algunas metas, quisiera también poner en relieve que, por supuesto, ninguno de todos los problemas que hemos planteado Janet y yo pretenden ser solucionados por cada uno de ustedes en su individualidad. Los municipios, los gobiernos regionales tienen que trabajar en coordinación con los diferentes ministerios, con los diferentes organismos autónomos, con las diferentes oficinas descentralizadas y las que no están descentralizadas, para poder pues hacer algunas de las cosas que estamos mencionando en esta diapositiva, ¿no? Garantizar derechos, disminuir cifras de violencia, incrementar participación, promover pues el uso de tecnologías, y como decía Janet, empezar a romper algunas de las paradigmas que tenemos sobre cómo las mujeres y los hombres trabajamos por nuestras reacciones en el desarrollo de las mismas, ¿no? Y pasar un poco de políticas que tratan de invisibilizar que existe un problema de desigualdad a aquellas que transforman la realidad. Cuando no reconocemos que tenemos diferentes necesidades, que tenemos diferentes intereses, que tenemos diferentes puntos de partida, lo que terminamos haciendo es generar políticas que van a afectar de manera distinta a la ciudadanía a la cual de igual manera nos debemos entre hombres y mujeres, y terminamos en algunos casos, como decía Janet, en el mejor de los casos no cambiando nada, y en el peor, pues profundizando aún más esos desequilibrios, ¿no? Entonces, pasar de ese tipo de intervenciones a aquellas que en realidad no solo busquen atender y proteger, sino prevenir, ¿no? Y modificar las causas, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el tiempo que yo he trabajado, por ejemplo, en el Cusco, en la región de en Andahuaylillas, en Quispicanchi, una de las cosas más claves, que yo me imagino no le estoy diciendo a nadie nada que no sepa, era la vinculación entre la violencia, ¿no? Y la autonomía económica, ¿no? O el consumo de bebidas alcohólicas. Y en ese sentido estamos hablando pues de problemas que no solamente se tienen que atender en el momento que suceden, sino que tenemos que tratar de prevenir y mirar con una mirada integral.
Y por último, ya para terminar, pues compartir con ustedes, y de nuevo creo que en eso todos los que estemos aquí, por más de que representemos partidos políticos diferentes y por más que tengamos ideas distintas de cómo enfrentar estos problemas que hemos reseñado, todos tenemos que reconocer, y creo que lo hacemos, que la única brecha de desigualdad que existe en el Perú no es la de género. Tenemos enormes retos, y ya lo decía Janet, para hablar de la incorporación de grupos vulnerables, subrepresentados, tanto en la política, personas que no están hoy conectadas con nosotros porque no forman parte de estos procesos de elección popular, porque no pueden ejercer de manera plena sus derechos de ser elegidos y de participar activamente en la política, pero también que no pueden ejercer sus derechos a la salud, a la educación, al trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues los invito a revisar. El Jurado Nacional de Elecciones hizo el año pasado las agendas por un Perú en igualdad, en la que tenemos las demandas de jóvenes, de personas que forman parte de los distintos colectivos LGTBI, personas que forman parte del pueblo afroperuano, personas que forman parte de distintos pueblos indígenas, personas que tienen distintas discapacidades, y cuando digo distintas pongo en énfasis porque la enorme diversidad que esconde la población con discapacidad en nuestro Perú es una de las más invisibilizadas. Y en ese sentido, pues invitarlos a seguir profundizando no solo en esta desigualdad de género y en esta desigualdad que tenemos entre hombres y mujeres, a unar esfuerzos entre hombres y mujeres para poder enfrentar este reto en el que se interrelacionan estas vulnerabilidades, estas características que nos hacen experimentar un Perú diferente, un Perú en el que no tenemos los mismos derechos y un Perú en el que pueden algunas personas acumular bastante más barreras que cada uno de nosotros para poder ejercer plenamente el sueño, el deseo o simplemente la supervivencia del día a día, ¿no? Entonces, quisiera cerrar con esto porque empecé hablando de democracia, y creo que no podemos hablar de democracia sin hablar de pluralismo, sin reconocer que cada uno de nosotros forma parte de grupos que piensan y seguirán pensando diferentes y seguirán teniendo intereses y demandas distintas, pero además de que el compromiso de la democracia es un compromiso para el que todos y todas, por más distintos seamos, por más diferentes lugares en los que hayamos nacido, por las distintas experiencias de vida e identidades que tengamos, podamos ejercer plenamente nuestros derechos, y espero que las gestiones que en buena hora puedan realizar cada uno de ustedes en sus distritos, provincias y regiones, pues nos ayuden a fortalecer esa democracia y a permitir que nuestro país sea un lugar en el que cada uno de nosotros pueda cumplir esas metas que tiene para sí mismo, para sus familias y para sus comunidades. Muchísimas gracias, y ahí me quedo por ahora. Bueno, muchas gracias a ambas por su participación. Voy a pasar a leer algunas preguntas que han realizado nuestros participantes. A ver, la primera pregunta dice, ¿en qué medida la paridad y alternancia de género en las elecciones puede impactar sobre las brechas de género? Tenemos otra pregunta de Eliana que dice, ¿qué ejemplos específicos tiene de lineamientos de transversalización de enfoque de género en los planes de gobierno provinciales y municipales? Y si les han realizado algún seguimiento. Tenemos otra pregunta de Flor que dice, ¿qué proyectos se pueden presentar en las municipalidades? Gustavo Ortega consulta, ¿cómo promover el enfoque de género en la sociedad peruana sin llegar al extremo que distorsione las mismas igualdades entre hombres y mujeres? La quinta pregunta ¿es posible aplicar paridad de género en las gerencias regionales o municipales? Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo puedo identificar si un candidato tiene o no enfoque de género? Y Caterín Tejada de Tarapoto nos pregunta, la pandemia ha demostrado la efectividad del trabajo remoto, dependiendo de cada institución. ¿Qué alternativas se están proponiendo en beneficio de las mujeres luego del parto
Con respecto al trabajo remoto, luego del periodo postnatal, considerando la exclusividad de la lactancia materna de 6 meses, pero siendo necesaria hasta los 2 años, y no solo se limite a las madres con el permiso para la hora de lactancia que se extiende hasta 1 año. Y por último, tenemos una consulta de Jorge Aldana, que dice, en las elecciones regionales y municipales a realizarse en octubre, ¿qué medidas se vienen tomando para el voto libre de las mujeres rurales y de origen amazónico sin necesidad de manipulación? Bueno, estas son las preguntas que tenemos de los participantes. No sé quién alguna quisiera iniciar. Tienen 10 minutos cada una para su réplica. Si te parece, Janet, tú tenías algunos casos que querías comentar, de repente podemos empezar por ahí, que era parte de tu presentación. Sí. A ver, ya. Bueno, a ver, son varias preguntas, ¿no es cierto? Estaba pensando en más allá de los casos, hay una idea acerca del tema de cómo aplicar el enfoque de género, ¿no? Y en realidad, aplicar el enfoque de género significa preguntarse fundamentalmente sobre el posible impacto diferenciado de una realidad, o sea, ya sea en el diagnóstico, digamos, yo quiero ver salud, yo quiero ver agricultura, yo quiero ver minería, yo quiero ver violencia, preguntarse si puede haber un impacto diferenciado de lo que vaya a pasar, o sea, de algún hecho concreto entre hombres y mujeres. Lo más probable es que haya un impacto diferenciado, ¿no? Haya un impacto diferenciado, haya vivencias diferenciadas, y eso, en el fondo, es el enfoque de género. Y también el enfoque de género es aplicarlo cuando tomo decisiones, también si es que voy a apuntar a cerrar determinadas brechas concretas, ¿no? Entonces, en este sentido, no es que el enfoque de género sea una agenda en sí misma. Por eso es que el enfoque es un lente, ¿no? Yo me imagino cuando se dice cómo es que lo puedo aplicar en los servicios, la pregunta sería, en el plan de gobierno, ¿qué quiero proponer? Aparte del tema de salud sexual y reproductiva, del tema de violencia, que seguramente son ejes que están muy asociados a las mujeres por, digamos, por la alta prevalencia en el caso de violencia y salud sexual y reproductiva por una realidad bien concreta. Son las mujeres las que se embarazan, ¿no es cierto?, las que dan a luz y las que cuidan a los niños en sus primeros meses, además de manera exclusiva, como decía una de las personas que consultó, con el tema de la lactancia. Pero en cualquier otro proyecto que se tenga, uno puede mirar si es que hay un impacto diferenciado o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que difuminar el enfoque de género, como va a ser seguramente mañana con el tema del enfoque intercultural, a cualquier tipo de intervención que se vaya a señalar, porque a veces inclusive aquellas que no parecen pueden tener un impacto diferenciado y poder causar más brechas o disminuirlas, ¿no? Cuando se hizo juntos, por ejemplo, ¿no? Que es digamos, esta asignación presupuestal que se da para efectivamente cubrir algunas necesidades, pero fundamentalmente también asociada a determinados deberes que tienen las familias relacionados a educación o salud, no se sabía si iba a tener vínculo o no con violencia, ¿no? Sin embargo, se ha demostrado cómo es que en aquellos lugares donde se ha colocado juntos, ¿no es cierto?, se ha juntos, ha disminuido la violencia, seguramente porque se le da a las mujeres y porque tienen a raíz de eso un nivel de autonomía mayor. No se les dio a las mujeres para empoderarlas, se les dio bajo el presupuesto que las mujeres no desperdicien el dinero. Miren el presupuesto de género que se tiene, las mujeres no desperdician el dinero, ellas se dedican a la familia, le dan a ellas, no se los dieron para empoderarlas. Sin embargo, una consecuencia no esperada fue que la violencia disminuyera. Esa realidad, por ejemplo, no pasó en Centroamérica cuando se colocó juntos, más bien el impacto fue al revés, más bien generó más violencia por las circunstancias en las que estaban, seguramente porque el agresor, digamos, quisiera tener el dinero que justamente estaba destinado para el desarrollo de la familia, ¿no? Entonces, ese es un punto importante en el tema de género. Ahora, ¿cómo colocarlo? ¿No es cierto? Como decía Gabriel hace un momento, hay diversas experiencias que yo estaba pensando colocarlas.
Una de las cosas que se ha difundido bastante son, porque obviamente están pensadas por la ley, en los gobiernos regionales, tienen que ver con los espacios de articulación, las instancias regionales, pero además tienen que haber instancias provinciales y distritales contra la violencia, donde es desde el gobierno local o el gobierno regional que se congrega a las demás instituciones para tener una intervención articulada, pensando que el problema de la violencia es complejo, ¿no es cierto? Digamos, eso en términos de la violencia, y de hecho hay varios gobiernos regionales que han retomado y tienen esos espacios de articulación y han liderado y han ido avanzando en este proceso. Ahora, otro elemento importante que se ha ido desarrollando es en términos de espacios, acceso de mujeres a espacio de decisión, que podría ser finalmente también el tema de decidir a quiénes mujeres contratas o no, al menos en los cargos de confianza, ¿no? Es el tema de las ordenanzas contra el acoso político, ¿ya? Hay acerca de salud sexual y reproductiva, y a la medida que se sigan los lineamientos del Ministerio de Salud, seguramente el tema del enfoque de género va a ir implementado, pero obviamente tiene que conjugarse con realidades locales, regionales, con el tema del enfoque interculturalidad también. Un punto importante que me parece deberíamos de señalar es de que hay, por ejemplo, la Municipalidad Metropolitana de Lima el año pasado inició un proceso de transversalización del enfoque de género en toda la gestión pública y sacó una ordenanza a ese propósito, justo tomando todas las dimensiones que había mencionado. Si hay evaluaciones sobre eso, al menos desde el Ministerio de la Mujer no se han difundido ese tipo de evaluaciones, que son quienes tienen el encargo de conducir ese proceso, ¿no? Yo estaba desde el año pasado, bueno, desde hace algunos años, pero ahora con mayor fuerza, desde la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, tienen una subdirección que están trabajando, una dirección de línea, perdón, que está trabajando con los gobiernos regionales. Y ellos han desarrollado herramientas para que los gobiernos regionales, o en general las instituciones, pero concretamente los gobiernos regionales, provinciales o locales, se evalúen, se llaman herramientas de autodiagnóstico. Y ellos tienen 3 herramientas. Uno que está vinculado con todo el tema de cultura institucional, todo lo que es recursos humanos, estereotipos, lenguaje inclusivo, bueno, ahí hay un paquete. Otro que está vinculado a planificación y presupuesto, y otro paquete que está vinculado a inversiones. De acuerdo a la información que se ha difundido, lo que habrían trabajado el año pasado en términos de herramientas de autodiagnóstico es fundamentalmente en tema de inversión. Entonces, en este momento existen 25 autodiagnósticos, ¿no?, sobre inversiones en los gobiernos regionales. Ese tipo de autodiagnósticos son una herramienta que tiene el gobierno, que tienen las instituciones en general, porque también lo han hecho varios sectores. No suelen ser difundidas porque suelen ser más bien instrumentos para trabajar internamente. Entonces, lo primero que tendría que hacerse es tratar de acceder, pedir, ¿no? Porque finalmente no es que lo vayan a publicar en la página web, pero es un documento público, donde uno puede identificar cómo se ha transversalizado el enfoque de género en las inversiones. Es un proceso nuevo, siempre lo más sencillo es aprobar normas, lo más difícil es evaluarlas y mirar los resultados en términos de indicadores a largo plazo. Las políticas están planteadas a largo plazo todavía, ¿no? La Política Nacional de Igualdad de Género está pensada al 2030, ¿ya? El Programa Presupuestal por Resultados contra la Violencia, el PPOR, está planteado para el 2026, con indicadores que evidentemente están vinculados al tema de la prevalencia o tasas que se ven con encuestas más generales. Finalmente, ya con cargo a que creo que, bueno, por último, después, como fueron una serie, varias preguntas, que de pronto el tema de la paridad, ¿ya? Finalmente, creo que es importante señalar de que, como hace la Política Nacional de Igualdad de Género, como decía Gabriela, no es que uno puede aislar un problema y decir, ya yo solamente voy a ver violencia y pensar que solamente mirándola, ¿no es cierto?, va a resolverse el tema. Yo no puedo pensar que va a disminuir la violencia si es que yo no toco estereotipos, si yo no toco autonomía económica, si yo no toco participación y espacio de decisión, porque finalmente son simplemente diferentes dimensiones de realización de derechos. La paridad es un instrumento, o sea, es un mecanismo, una técnica, digamos, que lo que hace es acelerar un proceso de igualdad, y además que está basada fundamentalmente en la lógica de obtener un propósito concreto de que las mujeres accedan a ese espacio de decisión.
está demostrado, y por eso se está, y además en diferentes espacios se está promoviendo, de que en general, a menos que aquí alguien piense lo contrario, las mujeres y los varones tenemos las mismas capacidades para realizar diferentes dimensiones de nuestra vida personal, profesional y social. Entonces, ¿por qué todavía se dan todos los números que ha mostrado Gabriel hace un momento? ¿No? O sea, ¿por qué se da si somos iguales? Porque algo está pasando, hay un problema de estereotipos, hay un problema de discriminación. Entonces, si no es por incapacidad que está pasando eso, entonces no nos debería de llamar la atención que se tomen decisiones como esta, ¿no? Como el tema de asumir la paridad, por ejemplo, en el tema de las elecciones políticas en general. Seguramente va a ser más controvertido cuando hay espacios meritocráticos, y ahí habrá que unir meritocracia con acción afirmativa, porque nadie quiere, digamos, dejar los puestos de personas que no tienen las capacidades. Ese no es el propósito de la paridad de ninguna medida afirmativa. Seguramente habría que ver cómo es que se engranan. En este momento, la presidenta de la Corte Suprema, del Poder Judicial, decidió que todos los jueces, que iba a llegar la paridad en la Corte Suprema, y utilizó el mecanismo que tiene, que son la designación directa de los jueces provisionales. La Corte Suprema no se está cayendo, o sea, había mujeres, juezas superiores a las que podía ascender y convertir la Corte Suprema en paritaria. Entonces, digamos, en este momento concreto, en el 2022, seguramente habrán algunos espacios en los cuales, no por no poder, sino porque no se han dado las oportunidades, pueden haber espacios en que las mujeres todavía no hayan entrado. Pero hay muchos en los que sí, y creo que donde se está proponiendo y colocando la paridad, es que hay mujeres que pueden válidamente, anexando, o sea, digamos, dialogando con el tema de meritocracia, poder acceder y por lo tanto ser viable y legítimo ese mecanismo, ¿no? Que además es constitucional, y esa ya es otra discusión, pero además es claro que es constitucional, ¿no? Eso, Gabriel, y no sé si de repente después hay alguna... Muchas gracias. Sí, adelante, Gabriela. Sí, yo quería compartir con ustedes, voy a compartir pantalla un segundo porque se me quedó sin compartirles una última diapositiva que creo que podría ser valiosa en este momento. Algunas de las preguntas que han hecho sobre cómo evaluar y sobre cómo medir, cómo verificar que efectivamente el enfoque sea transversal, que se esté usando el enfoque de género en el municipio, pues creo que quería compartir con ustedes algunos de los elementos que han sido claves para realizar este espacio, y algunos son especialmente relevantes para algunas de las preguntas, ¿no? La presentación la vamos a compartir si no me equivoco, así que no se preocupen, pero igual si le meten un pantallazo van a poder buscar por los títulos y encontrar todos estos documentos de manera libre en internet, para poder entender un poco a detalle y con más calma un poco de lo que hemos conversado. En el tercer lugar van a ver las agendas por un Perú en igualdad que les comenté del Jurado Nacional de Elecciones que se hicieron para las elecciones generales pasadas, y ahí van a ver algunas de las demandas de cada uno de los grupos vulnerables o digamos subrepresentados en la política que hemos mencionado, pero quisiera hacer énfasis en dos elementos. Este libro que está abajito, que dice Ser mujer en el Perú, es un libro de Hugo Ñopo y Josefina Miro, que está muy pequeñito, que de hecho, así de pequeñito es, que lo que ha hecho es reunir muchas de las cifras y muchos de los estados del status quo de las mujeres en nuestro país hoy. Y tiene una capítulo sobre COVID, que de hecho fue realizado al final porque el COVID les agarró produciendo el libro, y en el que encontramos como, además del trabajo remoto mencionado, de la lactancia, pues la manera en que los centros habituales de trabajo en hotelería y turismo, por ejemplo, o en atención en restaurantes, que son uno de los espacios de mayor trabajo para las mujeres, fueron los más afectados por la pandemia, con lo cual no solo por la carga de cuidados, no solo de los niños, sino de las personas que requieren cuidados en nuestras familias, cuando ha habido algún enfermo por COVID en alguna de nuestras familias, cuando ha habido algún enfermo por alguna otra razón, pues la tendencia es a que las mujeres somos quienes nos ocupamos de ese cuidado, con lo cual, por supuesto, ninguna de nosotras suma horas al día, lo que hace es restar horas a otras capacidades, a otros espacios de nuestras vidas. Entonces, además de tener mayores dificultades para cumplir nuestros roles en el trabajo, hemos perdido más trabajos y nuestra tasa de recuperación del empleo también es más baja.
¿no? Entonces, ahí los invitaría a poder revisar el libro, a poder revisar las conferencias que haya en YouTube de los dos autores, para poder hacer un poco de énfasis en la manera en que todos estos temas que hemos mencionado se interrelacionan. Y el otro punto que es, y me muevo al lado derecho de la diapositiva, es mirar estos documentos que genera la Dirección de Educación Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, la DNEF, que cada cierto tiempo nos regala un informe que se llama Perfil Electoral, y en este caso cito dos que creo que van a ser fundamentales, por ejemplo, para esta pregunta sobre la paridad, que efectivamente hemos pasado de tener un 25% de mujeres en el Congreso a tener un casi 40% de mujeres en el 2021, la paridad nos ha, perdón, la alternancia y la paridad nos ha ayudado, pero este año, como saben, estamos trabajando paridad no solo horizontal, sino también vertical, ¿no? Y vamos a seguir trabajando para ver cómo encontramos maneras de que nuestra tendencia estructural, como decía Janet, si somos la mitad de la población, si somos la mitad de las militantes, si somos la mitad de las personas que se postulan, ¿qué está pasando para que haya una desventaja tan alta para resultar elegida? ¿No? Entonces, todos sabemos, y ustedes están en partidos políticos, sabrán, por un lado, la dificultad de las mujeres al hacer política, pero también por el otro lado, la dificultad de poder romper esos espacios dentro de los partidos para llegar a los lugares de las listas y poder finalmente competir en las elecciones, ¿no? Y en ese sentido los invitaría a chequear el informe número 6, que se realizó sobre la participación de las mujeres en el 2021, pero también este último que han sacado sobre los cambios y las continuidades de estas elecciones en las que ustedes están compitiendo, las elecciones regionales y municipales, ¿no? Van a estar, si se les comparte, van a estar como hipervínculos los enlaces en donde van a poder mirarlos, pero hay cifras bastante relevantes para poder, digamos, mirar a detalle cómo cada una de nuestras regiones puede funcionar diferente. Hay regiones en las que han tenido una alta participación de mujeres versus otras en las que no, y hay que mirar cada uno de nosotros, en este caso no nos toca mirar el Perú completo, sino mirar cada uno de ustedes su localidad y su territorio, y pues enfrentarnos a esos casos, ¿no? Y hablaban de algunas prácticas y cómo entender algunos ejemplos, y yo iba a compartir con ustedes, el caso también está documentado y puedo compartir con ustedes el enlace porque en realidad esto sí no lo pensaba comentar. Cuando trabajaba en Ciudadanos al Día había un caso de una enfermera en el que lo que tenía eran muchos niños en su localidad que nacían con desnutrición crónica, y eso quiere decir que no habían recibido lo que necesitaban durante el embarazo, y era muy difícil pasar por esa brecha y por ese, digamos, perjuicio ya vivido en su desarrollo, ¿no? Y lo que hizo fue pedir al gobernador regional de entonces una pareja de cuyes, ¿no? Y hago este ejemplo para que vean la cantidad de detallitos que tuvo que hacer esta servidora pública, como podrían ser cualquiera de ustedes, para asegurarse de que no se le saque la vuelta a lo que ella necesitaba. Y es que pidió un par de cuyes para poder hacer un club de madres en el que cada una de ellas se rotara la pareja de cuyes con el compromiso de comer carne de cuy, porque esa deficiencia de alimentación era la que estaba causando el daño en los bebés, ¿no? Y era un descuido a la madre el que luego ocasionaba el daño a los niños. ¿Y qué se dieron cuenta? Que a pesar de tener los cuyes, las madres daban a comer a sus niños y a sus parejas la carne, y ellas no comían carne. Entonces tuvieron que seguir poniendo restricciones para poder comprometer a las madres a ser ellas las que cuidaran su alimentación para así asegurar el desarrollo de los niños y las niñas y la nutrición, que podría parecer algo que no tiene nada que ver con cómo somos las mujeres. Y lo cierto es que hay ciertos patrones culturales y patrones de comportamiento que tenemos también nosotras, no solamente eso se trata de identificar culpables de un lado o del otro, también nosotras, que hacían que nos pusiéramos en una situación de desventaja.
El caso es que en esta buena práctica, que fue ganadora del Premio de Ciudadanos al Día hace bastantes años ya, se lograron revertir las cifras de desnutrición crónica de la localidad. A punta de 2 cuyes y a punta de entender que los comportamientos que tenemos como mujeres y que las dinámicas que tenemos intrafamiliares tienen un efecto en las políticas que queremos realizar. Entonces, así como ponían en las preguntas que he tratado de leer, efectivamente todos tenemos de alguna manera, y dejo de compartir ya, la claridad respecto de las desventajas y las desigualdades, y también el temor que entiendo de algunos de los participantes de que pues logremos hacer una cosa que desequilibre para otro lado las cosas. Pero lo cierto es que la balanza está bastante desequilibrada para un lado, y la probabilidad de que logremos equipararla es bastante baja. Así que yo los invitaría a, de alguna manera, comprometernos con llegar a buenos equilibrios entre hombres y mujeres, entre los diferentes grupos culturales que ya en la siguiente sesión podrán mirar a más detalle, pero también con los jóvenes, pero también con las diferentes identidades y también con los diferentes lugares que en sus distritos, en sus provincias y en sus regiones tienen mayores vulnerabilidades, ¿no? Al final es una maraña de condiciones las que en ocasiones hacen cada vez más difícil el desarrollo de nosotros como personas, así que es un reto, y como les decía, les invitaría a apostar por la equidad, con la confianza de que no vamos a voltear las cosas para el otro lado, que más bien la mayor lucha va a ser por lograr un equilibrio, y un equilibrio que, como decíamos, respete nuestras diferencias, no nos trate de mantener a hombres y mujeres como si fuéramos los mismos, sino que respete que efectivamente tenemos necesidades, tenemos intereses, tenemos condiciones y vivimos nuestras vidas en este país juntos, pero experimentándolo de manera diferente. Así que muchísimas gracias y muchísimos éxitos en esta competencia y en este proceso electoral. Espero que hagan con bien sus planes de gobierno y que se puedan servir de un poco de las referencias que hemos utilizado Yanet y yo para usar el enfoque de género, pero además para hacer estos planes de gobierno con la conciencia de que no sean solo para cumplir al jurado, sino para ofrecerle a la ciudadanía un plan real que buscan cumplir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, nuevamente agradecemos la participación de ambas, de nuestros especialistas el día de hoy, así como la participación de todas las personas que se han conectado a esta conferencia. Les recordamos que el día de mañana, martes 31 de mayo, tenemos la tercera y última sesión de este ciclo de conferencias, donde se abordará el tema enfoque intercultural en los planes de gobierno. Están todos invitados. Muchas gracias nuevamente y tengan buenas noches. Muchas gracias. Recording stopped.